Es solo una aprendiz. La voz atravesó la cubierta de mando mientras la joven permanecía en silencio frente a la sala de control. Pero cuando todo el escuadrón de vuelo quedó atrapado entre vientos en espiral y solo una persona permaneció cerca de la cubierta de vuelo, el anuncio crepitó desde la cabina de control. Por orden de mando, la teniente Kimolina liderará la misión. Todas las miradas se volvieron hacia la mujer a la que nadie le había preguntado. ¿Quién eras antes de venir aquí? Kimolina, 27 años, recién reclutada en el programa de asociación para la formación de pilotos a bordo del portaaviones. Todos la llamaban aprendiz, la becaria, esa chica de la sala de reuniones. Nunca se defendió. Cada día limpiaba silenciosamente los aviones, registraba las rutas de vuelo y ajustaba los mapas de radar. Sus movimientos eran precisos, metódicos, como si ya lo hubiera hecho antes, aunque nadie se molestara en notarlo. Durante una sesión de entrenamiento, un oficial anunció a todo el grupo: los aprendices deben limitarse a amarrar los helicópteros. No toquen la cabina. La mano de Kim se detuvo en su portapapeles. Por un instante, apretó la mandíbula. Luego volvió a sus notas, escribiendo en márgenes que nadie jamás leería. En otra ocasión, durante una sesión informativa del escuadrón, sacó su teléfono para fotografiar las cartas de navegación de repuesto. Un piloto se rió. ¿Quieres guardar un recuerdo de tu día en el hangar? La sala estalló en risas. Kim bajó el teléfono, no sin antes capturar la imagen. Hacía tiempo que había aprendido que la preparación importaba más que el orgullo. Quizás crea que realmente volará uno de estos aviones, añadió otra voz. Kim cruzó la mano sobre el regazo. Los desgastados guantes de cuero que guardaba en el bolsillo, regalos de alguien que nunca la vería volar, permanecieron ocultos. Durante las conversaciones de Mesaul, escuchaba a los pilotos intercambiar historias de situaciones de riesgo, maniobras de emergencia, decisiones instantáneas que salvaron vidas. Podría haber añadido sus propias historias, podría haber descrito la sensación de soportar 7G en un ascenso vertical, o el delicado toque necesario para aterrizar con visibilidad cero. En cambio, rellenó su café y se marchó. Su litera estaba vacía. Una manta de Standardis, una almohada reglamentaria, una pequeña foto que guardaba boca abajo en su mesita de noche. A veces, tarde por la noche, le daba la vuelta y recorría los bordes con el dedo. Una imagen de sí misma con el uniforme de vuelo completo, de pie junto a un parche del escuadrón F-22 visible en su hombro. El parche decía Aurora X. Pero siempre llegaba la mañana y la foto volvía a su posición oculta. Kim se vestía con su uniforme de aprendiz, se sujetaba su placa temporal al pecho y se presentaba para otro día de invisibilidad. Su libro de registro, el auténtico, no la versión de entrenamiento que le entregaron, permanecía bajo llave entre sus efectos personales. Cientos de horas de vuelo documentadas con una caligrafía cuidadosa. Misiones tan clasificadas que incluso mencionarlas podía acabar con sus carreras. Lo había cambiado todo por la oportunidad de ser nadie. Los demás pilotos nunca preguntaban por qué alguien de su edad empezaba de cero. Nunca se preguntaban por qué sus manos se movían por los paneles de instrumentos con inconsciente familiaridad ni por qué se agachaba instintivamente bajo la estela del rotor a la altura exacta. Vieron lo que esperaban ver. Solo otra aprendiz intentando demostrar su valía en un mundo hecho para hombres. Nunca la vieron colarse en las salas de simulación después de hora, ejecutando patrones de vuelo que llevaban las máquinas al límite. Nunca se dieron cuenta de cómo podía calcular las cargas de combustible y los vectores meteorológicos mentalmente mientras ellos se las arreglaban con tabletas y calculadoras. Kim se había convertido en una experta en ser subestimada. Era más seguro así, pero la seguridad, pronto recordaría, era un lujo que la guerra nunca permitía. Si alguna vez te han infravalorado por tu título o tu pasado, estate atento. Este video está aquí para recordarte que los títulos no miden el valor. La llamada de emergencia llegó a las 3:47 horas. El sistema de tormenta se movía más rápido de lo previsto.
3 aeronaves ya habían perdido contacto por radio. Solo una ave tenía suficiente combustible para regresar, pero el piloto principal resultó herido durante un intento de aterrizaje de emergencia. El mando necesitaba un piloto de reemplazo, pero no había nadie cualificado disponible en cubierta. Kim dio un paso al frente desde el fondo de la sala donde los aprendices solían estar durante las sesiones informativas de crisis. «Puedo volarlo». La cubierta de mando se quedó en silencio. Alguien rió de verdad. «Eres un aprendiz. No tiene autorización», dijo el comandante de vuelo sin levantar la vista de sus cartas. La voz de Kim se mantuvo firme. «Señor, estoy calificado para... Está calificado para servicio en tierra y vuelos de observación. Estas son condiciones de combate». El sargento mayor, canoso y callado, se levantó lentamente de su silla en la esquina. Era el tipo de hombre que solo hablaba cuando las palabras importaban. Todos se giraron cuando cruzó la cubierta y puso su mano sobre el hombro del comandante. Ella fue piloto líder de IA para el programa Aurora X antes de renunciar para cuidar a su madre durante el tratamiento del cáncer. El silencio que siguió fue diferente ahora, más denso. La risa se apagó por completo. Aurora X. Todos en la aviación militar conocían esa designación. El programa de pilotos más clasificado, el más elitista de la Armada. Pilotos que volaron misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Pilotos cuyos nombres fueron tachados de la mayoría de los registros. Pilotos que fueron leyendas mucho antes de cumplir los 30. Las tabletas del comandante de vuelo se le resbalaron ligeramente de las manos. Eso es imposible. Los pilotos de Aurora están todos clasificados. El sargento terminó. La teniente Kimolina obtuvo las puntuaciones de simulación más altas en la historia de la Aurora. Ha acumulado más horas de combate que cualquier otra persona en la nave. Renunció hace 18 meses. Todos los rostros en la sala se volvieron hacia Kim, la aprendiz que limpiaba sus aviones. La mujer silenciosa que se tomaba las bromas sin quejarse. La becaria que había sido invisible durante 6 meses. Un oficial subalterno encontró la voz primero. «¿Por qué no nos lo dijiste?». La respuesta de Kim fue apenas un susurro. «Porque no quería que nadie confiara en mí solo por una lista». Había visto morir a buenos pilotos porque los comandantes priorizaban el rango sobre la habilidad. Había visto misiones fracasar porque las credenciales de alguien parecían impresionantes en el papel, pero se desmoronaban bajo presión. El vuelo real, el tipo que salva vidas, ocurría en los momentos en que los currículos no importaban. «Señora», balbuceó un joven piloto, «si usted es Aurora X, ¿por qué está aquí como aprendiz?». Kim miró hacia el océano oscurecido por la tormenta. Los relámpagos iluminaban las capas blancas. En algún lugar, 3 pilotos luchaban por sus vidas. Porque cuando mi madre se estaba muriendo, ser la mejor piloto del mundo no importaba. Ser su hija sí. Volvió al equipo de mando. Acepté un puesto de aprendiz para reincorporarme al servicio activo. Necesitaba recordar por qué me encantaba volar antes de recordar por qué le tenía miedo. El comandante la miró fijamente, luego a su lista de pilotos, y luego de nuevo a ella. ¿Renunciaste a Aurora X para convertirte en aprendiz? Renuncié a Aurora X para volver a ser humana. Otro momento de silencio. Entonces la radio crepitó con estática y una voz débil. Mayday, Mayday. Aquí Ghost 3. Fallo de motor. Solicito asistencia inmediata. El comandante consideró sus opciones. 3 pilotos desaparecidos, 1 herido, un novato en cubierta que no estaba cualificado para situaciones de emergencia y una mujer que acababa de revelar que estaba cualificada para misiones con las que la mayoría de los pilotos solo podían soñar. «Teniente Alina», dijo, con voz formal ahora, con el peso del reconocimiento. «Está preparada para liderar una misión de rescate de emergencia». Kim metió la mano en el bolsillo y sacó sus gastados guantes de vuelo de cuero, los que había mantenido ocultos durante 6 meses. Al ponérselos, sus manos se transformaron.
No eran los movimientos inseguros de una aprendiz. Eran los movimientos precisos y seguros de alguien que se había enfrentado a la muerte en el cielo y había ganado. Señor, he estado lista desde que subí a esta nave. El comandante le entregó la placa de autorización de vuelo. Al firmar, Kim también era diferente. No la escritura cuidadosa y vacilante de alguien que intentaba encajar, sino las marcas audaces y decisivas de alguien que había comandado escuadrones. Una pregunta. Teniente, el sargento de pelo rojizo se acercó a ella. ¿Por qué volver como aprendiz? Podrías haber regresado con tu rango completo. Kim se selló el casco de vuelo bajo el brazo y miró a su alrededor, a rostros que la habían ignorado durante meses, que la habían despedido, que nunca se habían molestado en preguntar su nombre hasta ese momento. Porque necesitaba saber si aún podía volar por las razones correctas, no por la gloria, ni por el reconocimiento, ni para demostrarle nada a nadie. Se detuvo en la puerta que daba a la cabina de vuelo. Necesitaba saber si aún podía volar para salvar vidas. Mientras caminaba hacia su avión, su paso cambió. Los hombros encorvados del aprendiz invisible se enderezaron, adoptando el porte seguro de una piloto que se había ganado su lugar en el cielo con habilidad, no con la política. Tras ella, la cabina de mando bullía de actividad, pero también con un nuevo tipo de respeto. Acababan de aprender que a veces la persona más cualificada de la sala es aquella por la que nadie se molesta en preguntar. Y a veces la persona que todos subestiman es la única que puede salvar el día. ¿Alguna vez has ocultado parte de tus logros por no querer compasión ni un trato especial? Comparte tu historia abajo. Hoy, alguien podría necesitar leer precisamente esa historia. Mientras el equipo de mando procesaba esta revelación, la radio crepitó con una transmisión urgente del control de vuelo. Necesitamos a alguien que lidere ahora. Esto ya no es un entrenamiento. Kim cruzó la cabina de vuelo a grandes zancadas. Sus movimientos ya no eran los de alguien que pedía permiso. Aceptó el equipo de vuelo con manos que conocían cada interruptor, cada indicador, cada luz de advertencia por memoria muscular. Dentro de su traje de vuelo había algo que no había llevado en 18 meses. Las cartas de navegación de su padre de 1998, desgastadas por años de plegarlas y desplegarlas. El teniente comandante James Alina había muerto en estas mismas aguas durante una misión de rescate no muy diferente a esta. Había jurado nunca dejar que su sacrificio fuera en vano. Mientras Kim comenzaba a transmitir frecuencias de emergencia, solicitando apoyo inmediato, sucedió algo extraordinario. Un F-22 que regresaba a la base giró bruscamente en el horizonte. Su piloto respondió a su indicativo de llamada. Pero no solo respondía. Estaba solicitando órdenes. Control, aquí Falcón líder. Estamos recibiendo la frecuencia de comando de Firebird, solicitando confirmación de autoridad. Kim contuvo la respiración. ¿Firebird? No había usado ese indicativo de llamada desde Aurora X. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta del escuadrón crepitó a través de sus auriculares. Si es Firebird, entonces la seguimos. El nombre Firebird había sido la designación clasificada de Kim durante el entrenamiento Aurora, un nombre en clave que se suponía que debía estar enterrado con sus papeles de renuncia. Pero la aviación militar era un mundo pequeño y las leyendas tenían una forma de viajar por canales no oficiales. Más voces se unieron a la frecuencia. Firebird, aquí Sander 2. Te respaldamos. El escuadrón Ghost responde a la orden de Firebird. El equipo Viper, listo para recibir órdenes. Kim se dio cuenta de que algunos de estos pilotos se habían enfrentado a ella en ejercicios de entrenamiento durante sus días en Aurora. Recordaban al piloto que podía superar las simulaciones por computadora, que una vez aterrizó una aeronave dañada en condiciones que deberían haber sido imposibles. Recordaban al piloto que se había ganado su apodo al resurgir de desastres tácticos como un fénix de las llamas. Pero había algo más en sus voces, algo que hizo que las manos de Kim apretaran los controles. Respeto mezclado con alivio.
Estos pilotos dispersos por el cielo desgarrado por la tormenta reconocían algo que sus comandantes habían pasado por alto durante meses. A veces, la persona más peligrosa de la sala es la que todos dan por inofensiva. Aviones, aquí Firebird. La voz de Kim se escuchó a través de las olas con una autoridad que pareció calmar la tormenta. Tenemos 3 aviones derribados y las condiciones meteorológicas empeoran. Transmito coordenadas actualizadas. Sus dedos se movían por el panel de instrumentos como un pianista que retorna a una pieza musical que ama. Cada ajuste era preciso, económico, perfecto. El aprendiz que había tropezado con los procedimientos básicos se había ido, reemplazado por alguien que hacía cálculos instantáneos que salvaban vidas. Firebird, ¿cómo quieres que nos acerquemos? La voz del piloto principal del F-22 tenía una diferencia que sorprendió incluso a Kim. Cerró los ojos un momento, sintiendo los patrones de viento, calculando las cargas de combustible y los factores de estrés que determinarían si todos llegarían vivos a casa. Vamos contra la rotación de la tormenta, aproximación en sentido antihorario, descendiendo por etapas. Cualquiera que no se sienta cómodo con los procedimientos de aterrizaje invertido debe mantener la altitud y proporcionar apoyo de observación. Procedimientos de aterrizaje invertido. Era una técnica Aurora X, algo que oficialmente no existía en el entrenamiento estándar de la Marina. Pero Kim acababa de anunciarlo por canales abiertos como si fuera material básico de una escuela de vuelo, porque para ella lo era. Firebird, ten cuidado. La aproximación invertida en estas condiciones es extremadamente peligrosa. Se oyó una voz cautelosa desde el control de vuelo. Control, aquí Sander Líder. Las puntuaciones de aproximación invertida de Firebird eran legendarias en Aurora. Si ella dice que es así, es así. Kim sintió una extraña sensación en el pecho. Algo entre orgullo y tristeza. Estos pilotos confiaban en ella. No por su rango actual, ni por su posición en la nave, sino porque recordaban sus habilidades cuando más importaban. Confiaban en ella porque se lo había ganado en el cielo, donde la política no importaba y solo la competencia te mantenía con vida. Todas las aeronaves empiezan a hacerlo ahora. Sigue mi ejemplo y confía en tus instrumentos antes que en tus instintos. La tormenta quiere que la combatamos. En su lugar, vamos a bailar con ella. Mientras se inclinaba hacia la aproximación, Kim sintió las cartas de su padre crujir contra su pecho. James Salina le había enseñado que al cielo no le importaba tu rango, tu género ni tus miedos. El cielo solo respondía a la habilidad, la preparación y la disposición a tomar decisiones difíciles bajo una presión imposible. Hoy, honraría esa lección. El primer avión que guió hacia abajo fue el Ghost 3, el piloto cuyo motor había fallado 40 minutos antes. Kim lo guió a través de un aterrizaje fallido que requirió dividir las corrientes de viento y usar las corrientes ascendentes de la tormenta como asistencia para el aterrizaje. Ghost 3, vienes demasiado inclinado. Retírate y deja que el viento te lleve. Firebird, no puedo ver la cubierta. No necesitas verla. Confía en tus instrumentos y confía en mí. Te tengo. El aterrizaje fue perfecto, el tipo de salvamento que se discutiría en las escuelas de vuelo durante años. Uno por uno, Kim guió cada avión a casa. Su voz se mantuvo tranquila, segura, con la autoridad de alguien que se había enfrentado a estas condiciones antes. Y ganó. Pero los pilotos podían escuchar algo más en sus transmisiones. Algo que separaba a los grandes pilotos de los legendarios. Amor. A Kim le encantaba volar no por la adrenalina ni la gloria, sino por momentos como este. Cuando las habilidades importaban más que la política. Cuando la experiencia se impuso al rango. Cuando la persona que todos habían pasado por alto se convirtió en la persona con la que todos contaban. Cuando el último avión aterrizó sano y salvo, la cabina de vuelo estalló en una ráfaga de viento. Pero Kim permaneció en su cabina un instante más, con las manos aún aferradas a los controles y las cartas de su padre apretadas contra el corazón. Había recordado algo importante hoy.
No había perdido la agudeza durante esos meses cuidando a su madre. Había encontrado algo más valioso. La comprensión de que la verdadera fuerza no provenía de no caer nunca, sino de elegir levantarse cuando la gente más te necesitaba. Y a veces los vuelos más importantes eran aquellos en los que nadie sabía tu verdadero nombre hasta que era demasiado tarde para tratarte como algo menos de lo que siempre había sido. Un piloto, un líder, un Firebird. Kim guió a todo el escuadrón a través del patrón de viento inverso, ejecutando la técnica de aterrizaje con giro de eje que solo los pilotos de Aurora X habían sido entrenados para realizar. Cada avión aterrizó con una precisión que parecía desafiar la tormenta que los rodeaba. Cuando el último avión aseguró su posición, toda la cabina de vuelo quedó en silencio. No el silencio de la conmoción, sino el silencio del reconocimiento. El momento en que todos se dan cuenta de haber presenciado algo extraordinario. Kim emergió de su cabina con movimientos elegantes y decididos. Los hombros encorvados del aprendiz habían sido reemplazados por el porte seguro de alguien que pertenecía exactamente donde ella estaba. Un piloto que se había burlado de ella apenas unas horas antes se acercó lentamente. Se detuvo frente a ella, la miró directamente a los ojos y colocó la mano respetuosamente sobre su casco. Hoy aprendí a guardar silencio en el momento oportuno. Las palabras tenían un peso más allá de su simple significado. No solo reconocía su habilidad. Admitía que las suposiciones podían ser peligrosas, que el respeto debía ganarse mediante la observación en lugar de otorgarse por prejuicios. Otros pilotos se reunieron a su alrededor, pero su comportamiento era diferente ahora. Se acabaron las bromas, se acabaron las miradas despectivas. Miraron a Kim como los pilotos miran a otros pilotos, con el reconocimiento que trasciende rango, género u origen. El mando actualizó oficialmente su historial en menos de una hora. Cambio de estatus, de aprendiz a líder de escuadrón, el tiempo transcurrido, 6 minutos decisivos. Pero el verdadero cambio fue más profundo que el papeleo. La cultura de toda la nave cambió en esos 6 minutos. Las conversaciones se volvieron más reflexivas. La gente hacía preguntas antes de hacer suposiciones. El bullicio de la sala de malla incluía más escucha y menos conversación. La semana siguiente se anunció un nuevo programa de entrenamiento. El mando no espera. Dedicado a identificar y utilizar adecuadamente al personal que había sido asignado incorrectamente debido a evaluaciones incompletas. Kim se convirtió en la primera instructora del programa. Pero insistió en un requisito crucial. Todos los participantes, independientemente de su rango, pasarían su primer mes realizando tareas básicas sin revelar sus antecedentes. No se puede liderar a gente que no se entiende, explicó a los administradores del programa. Y no se puede entender a gente con la que nunca se ha servido. La primera clase del programa incluyó a 2 exingenieros de la NASA que trabajaban como técnicos de mantenimiento, un coronel retirado de la Fuerza Aérea que servía como operador de comunicaciones y un exinstructor de Top Gun que había sido asignado a tareas de cocina debido a un error administrativo. Cada uno de ellos había elegido el silencio sobre la autopromoción, el servicio sobre el reconocimiento. Cada uno de ellos había estado esperando a que alguien hiciera las preguntas correctas. Durante la sesión informativa inaugural del programa, Kim se encontraba ante una sala llena tanto de talentos ignorados como de los comandantes que los habían ignorado. Hace 6 meses, estaba limpiando la misma aeronave que una vez comandé en misiones clasificadas. Recibía órdenes de pilotos con menos experiencia que la que había adquirido en mi primer año de servicio. Hizo una pausa para que las palabras se asentaran. Podría haberme enfadado. Podría haber exigido reconocimiento. En cambio, elegí aprender. Señaló a los demás participantes del programa. Cada persona en esta sala tiene habilidades que podrían salvar vidas, ganar batallas o prevenir desastres. Pero las habilidades sin humildad son solo costosos egocentrismos. Los mejores pilotos, los mejores líderes, los mejores miembros del equipo son aquellos que pueden sobresalir en cualquier nivel porque entienden que cada rol importa. Un comandante en la última fila levantó la mano. Señora,
¿Cómo evitamos que esto vuelva a suceder? Kim sonrió. La primera sonrisa genuina que alguien en la nave le había visto. Hagan mejores preguntas. ¿Dónde serviste antes de esto? ¿Qué te trajo aquí? ¿Qué es lo que más extrañas de tu puesto anterior? Miró a su alrededor. Y lo más importante, ¿qué no te he preguntado y debería haberte preguntado? El lema del programa pintado en la pared detrás de Kim capturaba todo lo que había aprendido durante sus meses de invisibilidad. La excelencia reconoce la excelencia sin importar el uniforme que lleve. Al terminar la sesión informativa, Kim se dio cuenta de que algo profundo había sucedido. No solo había vuelto a volar. Había descubierto un nuevo tipo de liderazgo. Uno que elevaba a los demás en lugar de elevarse a sí misma. Uno que hacía las preguntas correctas en lugar de hacer suposiciones convenientes. Uno que entendía que a veces la persona más importante en la sala es la que todos olvidan. Una semana después, Kim estaba sentada en la cubierta del portaaviones, sosteniendo una taza de café mientras veía desaparecer el sol en el horizonte. El océano se extendía interminable ante ella, pintado en tonos naranja y dorado que hacían que el agua pareciera fuego líquido. A su lado había un modelo de avión descascarillado, sus diminutas alas con las letras descoloridas Firebird, un regalo de su padre 25 años antes. Pasó el pulgar por su desgastada superficie, sintiendo los arañazos y abolladuras acumulados tras años de manejo cuidadoso. Este pequeño avión la había acompañado en la escuela de vuelo, en el entrenamiento Aurora X, en misiones clasificadas que jamás aparecerían en ningún registro oficial. Había estado en su mesita de noche durante los últimos meses de su madre, un recordatorio de sueños temporalmente aparcados por el amor. Se acercaron pasos por la cubierta. Una joven, recién salida de la escuela de vuelo, se detuvo cerca, sosteniendo una carpeta manila contra su pecho como un escudo. Disculpe, señora. Kim levantó la vista, reconociendo la mezcla de determinación y terror que marcaba el rostro de cada nuevo piloto. Me enteré de lo que pasó la semana pasada sobre la misión de rescate. La voz de la joven tenía el ligero temblor de alguien que lucha por ser valiente. Estoy solicitando el programa Aurora X y quería preguntarle algo. Kim señaló la cubierta junto a ella. Siéntese. La mujer se sentó con las piernas cruzadas sobre la plataforma metálica, con la carpeta de solicitud sobre las rodillas. Todo el mundo dice que es imposible entrar en Aurora X, que se necesitan puntuaciones perfectas, recomendaciones perfectas, todo perfecto. Es cierto, dijo Kim en voz baja. Pero no era eso lo que quería preguntar. El joven piloto miró hacia el océano que se oscurecía. Quería preguntarle, ¿cómo se vuela sin necesitar que nadie demuestre que se pertenece allí? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, arrastrada por el viento salado y el lejano sonido de las olas contra el pasillo del portaaviones. Kim guardó silencio un largo rato, pensando en todas las veces que había buscado la validación externa. Todos los momentos en que había dejado que las opiniones de los demás determinaran su valía. Todos los años en que había confundido el reconocimiento con el logro. A volar se aprende por las razones correctas, dijo finalmente. No para impresionar a los instructores, ni ganar medallas, ni demostrar que la gente se equivoca. Vuelas porque alguien te necesita. Tomó el modelo de avión, sosteniéndolo para que la joven pudiera ver la pintura desgastada y los pequeños arañazos. Mi padre me lo dio cuando tenía 7 años. Me dijo que a los aviones no les importa quién los pilotea. Solo les importa si el piloto sabe lo que hace. Kim sonrió, recordando sus manos curtidas guiando las suyas mientras despegaban el pequeño avión desde su patio trasero. La gente siempre tendrá opiniones sobre si perteneces a la cabina. El avión en sí nunca miente. La joven se inclinó hacia adelante, estudiando los detalles del modelo. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Entonces mejoras. Pero no mejoras para demostrarles que se equivocan. Mejoras porque hay vidas que dependen de ello. Kim se giró para mirarla directamente. El día que dejé de preocuparme por impresionar a la gente y empecé a preocuparme por servirles fue el día en que me convertí en la piloto que estaba destinada a ser. La conversación continuó mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Kim compartió historias de sus primeros años. Los fracasos, sus miedos,
los momentos en que dudó tanto de sí misma que consideró renunciar. Pero también compartió la verdad que la había sostenido en cada desafío. Volar no se trataba de ser perfecta. Se trataba de ser confiable cuando la perfección era imposible. Mientras la joven se levantaba para irse, agarrando su solicitud con renovada confianza, hizo una pausa. Señora, una pregunta más. Cuando te llaman para una misión, ¿cómo sabes que estás listo? Kim miró el modelo de avión en sus manos, luego el vasto océano que se había llevado a su padre y había puesto a prueba su coraje innumerables veces. Aprendes a estar listo no cuando te sientes listo, sino cuando alguien te necesita listo, porque siempre llegará un momento en que solo quede una persona para responder al llamado. Las dos mujeres permanecieron sentadas en un cómodo silencio mientras el portaaviones avanzaba con paso firme por mares tranquilos, llevándolas hacia cualquier desafío que pudiera traer el mañana. A veces, las conversaciones más importantes ocurren en susurros entre personas que entienden que el coraje no es la ausencia de miedo. Es la decisión de volar de todos modos. ¿Desde dónde estás mirando? ¿Alguna vez has visto a alguien ascender no por rango sino por la verdad? Comparte tu historia a continuación. Alguien ahí fuera podría